La peste negra, la pandemia que cambió el mundo. En el siglo XIV, Europa y gran parte del mundo conocido se vieron azotados por una de las catástrofes más devastadoras de la historia de la humanidad. La peste negra, también conocida como peste bubónica, se extendió con una rapidez aterradora, cobrando millones de vidas y transformando para siempre la forma en que las sociedades entendían la enfermedad, la religión y el poder. Fue más que una epidemia, fue un acontecimiento que marcó el final de una era y el comienzo de profundas transformaciones culturales, sociales y económicas. Pero, ¿cómo surgió esta enfermedad? ¿Por qué logró propagarse con tanta facilidad? Y lo más importante, ¿cómo cambió el curso de la historia? Acompáñame en este recorrido para entender la magnitud de la peste que casi acabó con el mundo medieval. Todo comienza en Asia Central, en las estepas que conectaban Mongolia con China. Se cree que la peste se originó allí, donde la bacteria Yersinia pestis vivía en pulgas que habitaban en roedores salvajes, como las marmotas. A través de las rutas comerciales, sobre todo la ruta de la seda, la enfermedad empezó a desplazarse poco a poco hacia Occidente. Pero no fue hasta mediados del siglo XIV cuando la tragedia estalló en toda su magnitud. Las caravanas de mercaderes, los barcos repletos de productos exóticos y los ejércitos en movimiento fueron los principales vehículos de transmisión. Uno de los primeros registros del brote en Occidente ocurrió en la ciudad de Cafá, en la península de Crimea, en 1347. Los mongoles sitiaban la ciudad cuando entre sus filas comenzó a propagarse la peste. Según algunos relatos, los invasores, desesperados, lanzaban cadáveres infectados por encima de las murallas con catapultas, lo que terminó extendiendo la enfermedad dentro de la ciudad. Desde allí, los barcos genoveses que huían llevaron consigo la infección a puertos mediterráneos como Constantinopla, Mesina y, finalmente, Marsella. En cuestión de meses, la peste se desató por toda Europa. El impacto fue inimaginable. Entre 1347 y 1351, se calcula que murieron entre 75 y 200 millones de personas, lo que representaba aproximadamente un tercio de la población europea. En algunas ciudades, la mortalidad alcanzaba hasta el 70%. Imagínate caminar por una ciudad medieval y ver las calles repletas de cadáveres, iglesias abarrotadas de enfermos y familias enteras desapareciendo en cuestión de días. Los síntomas eran terribles: fiebre alta, escalofríos, vómitos de sangre y bubones, que eran inflamaciones dolorosas en las axilas, la ingle o el cuello, provocadas por los ganglios linfáticos infectados. La mayoría de las víctimas moría en menos de una semana. La peste generó un terror sin precedentes. Nadie entendía realmente cómo se transmitía. Algunos creían que era un castigo divino por los pecados de la humanidad, otros pensaban que los judíos habían envenenado los pozos, lo que provocó terribles persecuciones y masacres contra comunidades enteras. También surgieron grupos de flagelantes que recorrían las ciudades golpeándose con látigos en penitencia, convencidos de que el sufrimiento los salvaría de la ira de Dios. La desesperación y la impotencia eran tales que, en muchos lugares, la fe se mezcló con la histeria, la superstición y la violencia. En medio de este caos, la vida cotidiana se desmoronó. Las cosechas quedaron sin recoger, los talleres cerraron, el comercio se paralizó. Muchos pueblos quedaron desiertos. Enterrar a los muertos era un problema tan grande que se cavaban fosas comunes donde los cadáveres eran arrojados en masa. Los médicos, con sus rudimentarias herramientas, poco podían hacer. Algunos intentaban curar a los enfermos con sangrías o con ungüentos extraños, pero todo resultaba inútil. Aquellos médicos vestidos con la famosa máscara en forma de pico, que llenaban de hierbas aromáticas para filtrar el aire corrupto, se convirtieron en una imagen aterradora de la época. En este punto, quiero hacer una pausa. Si hasta ahora te está gustando este video y quieres seguir aprendiendo sobre cómo la peste negra transformó el mundo, te invito a que le des un like y te suscribas a este canal. Así apoyas este contenido y no te pierdes las próximas historias fascinantes que iremos compartiendo. Ahora bien, más allá de la tragedia inmediata, lo verdaderamente fascinante es cómo esta pandemia cambió el rumbo de la historia. En lo social, la reducción drástica de la población generó un reordenamiento profundo. La mano de obra se volvió escasa, lo que obligó a los señores feudales a mejorar las condiciones de los campesinos para mantenerlos trabajando en sus tierras.
Esto debilitó las bases del feudalismo y abrió el camino hacia una economía más dinámica y hacia el surgimiento de la burguesía urbana. En lo religioso, la peste puso en entredicho el poder de la Iglesia. La gente esperaba que la institución diera respuestas o incluso milagros, pero al no poder detener la catástrofe, muchos empezaron a cuestionar la autoridad espiritual. Esto, siglos más tarde, influiría en movimientos de reforma religiosa y en la transformación del pensamiento europeo. La desconfianza hacia las explicaciones tradicionales también alimentó el avance del pensamiento científico. Los médicos comenzaron a observar, a registrar síntomas y a reflexionar más allá de lo puramente teológico. Aunque aún estaban lejos de descubrir las bacterias, la peste fue un catalizador para un cambio en la manera de entender la salud y la enfermedad. En lo cultural, la huella de la peste negra fue profunda. El arte y la literatura de los siglos posteriores reflejaron una obsesión con la muerte, la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del destino. La iconografía de la danza macabra, donde esqueletos bailaban junto a nobles, campesinos y reyes, recordaba que la muerte no distinguía entre ricos y pobres. Escritores como Giovanni Boccaccio, en su obra El Decamerón, narraron cómo grupos de personas se refugiaban en villas campestres para escapar de la peste, contando historias mientras la muerte arrasaba las ciudades. También es interesante observar cómo la peste aceleró ciertos cambios económicos. Al haber menos personas, la tierra era más abundante en proporción a la población, lo que permitió a los sobrevivientes acceder a mejores condiciones de vida. Se desarrollaron nuevas técnicas agrícolas y, poco a poco, las ciudades se convirtieron en motores de crecimiento. Esta transformación, sumada a otros factores, sentó las bases para el Renacimiento, una época en la que Europa resurgió con un renovado interés por el arte, la ciencia y el conocimiento. Sin embargo, la peste negra no desapareció tras su gran oleada del siglo XIV. Hubo rebrotes en los siglos siguientes. En Londres, en 1665, una nueva epidemia mató a más de 100.000 personas. Y aunque hoy en día la peste puede ser tratada con antibióticos, sigue existiendo en algunas regiones del mundo, aunque en brotes muy pequeños y controlados. Esto nos recuerda que las pandemias no son cosa del pasado, sino una realidad con la que la humanidad siempre ha tenido que lidiar. Ahora, si pensamos en la magnitud del desastre, es inevitable compararlo con otras pandemias de la historia, como la gripe española de 1918 o incluso la reciente crisis del COVID-19. La diferencia es que, en la Edad Media, no existía ningún tipo de infraestructura sanitaria ni conocimiento científico para enfrentarse a un enemigo invisible. La peste negra fue, en ese sentido, una maestra cruel que enseñó a las sociedades el costo de la ignorancia y la fragilidad de las estructuras humanas frente a la naturaleza. La peste negra también nos dejó lecciones sobre resiliencia. A pesar de la muerte masiva, la desesperación y el dolor, la humanidad continuó. Los sobrevivientes reconstruyeron pueblos y ciudades, adaptaron sus costumbres y se reorganizaron. Quizás esa sea la enseñanza más importante, incluso ante los mayores desastres, la vida encuentra la manera de seguir adelante. Hoy, cuando miramos atrás y pensamos en esos años de horror, es difícil imaginar el miedo que debieron sentir las personas. La peste no solo acababa con sus familiares y amigos, sino que destruía la confianza en las instituciones, desmoronaba el orden social y desafiaba la fe. Pero también, de sus cenizas, surgió un mundo nuevo, más crítico, más creativo y con una mirada distinta hacia el futuro. La peste negra fue, sin duda, una de las pandemias más devastadoras de la historia, pero también fue el inicio de un proceso de transformación que dio paso al mundo moderno. Y aunque en su momento fue vista como una tragedia apocalíptica, hoy podemos entender que cambió para siempre la manera en que los seres humanos se enfrentan a las enfermedades, al poder y al destino.